Continuando entonces con nuestra capacitación en diabetes, vamos a manejar en este momento lo relacionado con la historia clínica y las ayudas diagnósticas que vamos a emplear. Entonces, en la historia clínica mezclemos dos cosas, una buena anamnesis y el examen clínico o el examen físico, obviamente. Entonces, dentro de esa anamnesis, antecedentes, ¿qué vamos a manejar? Entonces, edad y características del comienzo de la diabetes mellitus, es decir, si fue un comienzo asintomático, si se hizo un hallazgo por laboratorio. El mismo paciente también nos va a relatar y vamos a detallar enseguida algunos elementos alrededor de esto. ¿Qué hemos insistido tanto? Que tengamos antecedentes personales y familiares de la diabetes y de otras patologías crónicas, sobre todo hipertensión, como lo hemos dicho. Importante también entrevistar o preguntar o detallar con el paciente sus hábitos nutricionales y su estado nutricional. Hemos dicho pues que en nuestro medio todavía hay mucho desorden alimenticio, mucha comida chatarra, comemos a deshoras, no tenemos una disciplina en cuanto a nuestros hábitos nutricionales y además el poder adquisitivo de todo el mundo no es igual y esto se afecta o se refleja necesariamente en la nutrición y el estado nutricional. Una historia del peso y cómo ha sido pues el paciente en su crecimiento y desarrollo, es decir, si hay aumentos de disminución de peso y cómo. Fíjese que hemos hablado también de niños macrosómicos, madres con niños macrosómicos, entonces es importante todo esto en el proceso de anamnesis. La actividad física, también hoy hay gente muy deportista, pero también tenemos personas muy sedentarias, entonces es importante interrogar, averiguar bien sobre la actividad física de la persona. Otro elemento y que ahí decimos historia de la educación en diabetes, es decir, si ese paciente, además de sus antecedentes personales, ya ha recibido tratamiento y qué respuesta ha obtenido de esos mismos tratamientos. Entonces, muy importante también, antecedentes, educación, cómo ha manejado si ya tiene su diabetes en ese sentido. Si está en tratamiento, cómo es su tratamiento, cuáles son los medicamentos que tiene, qué plan alimentario lleva, cómo está su actividad física y cómo ese paciente hace su automonitoreo. Hoy también pues en el personal de salud tenemos muy claro, hay pacientes que saben más diabetes que los profesionales de la salud, porque viven su enfermedad, comparten, hacen intercambio con otros pacientes, motivan a los pacientes, hay gente que sabe llevar su enfermedad y tiene calidad de vida, lo que es importante resaltar. ¿Qué más vamos a detallar? Entonces, frecuencia de cetoacidosis diabética, severidad y causa. El mismo paciente cuando ya ha tenido unos episodios de cetoacidosis le relata a uno, es que si dejo de comer durante tanto tiempo me da la pálida, como dicen. La describen, qué es lo que sienten, qué les da, o esa sensación de mareo, de que van a perder el sentido, de que se van a caer. Entonces es muy importante también cada cuánto le dan estos episodios y el paciente nos cuenta con qué se relata, o falta de ingesta, o que a veces es al contrario, una carga de un alimento con mucho azúcar, que me comí una chocolatina y me cae pesada, que son elementos que el mismo paciente comparte con uno. Entonces es muy importante también enfatizar alrededor de esto. Cetoacidosis, la severidad y qué la causa, importante también. De la mano del anterior, entonces los episodios hipoglicémicos. Hay unos que son reconocidos por el paciente, como lo venimos hablando, y otros no. Entonces, si hay hipoglicemias severas, cada cuánto, y repito una vez más, con qué lo asociamos. Entonces, la hipoglicemia o la cetoacidosis diabética es muy importante interrogar bien al paciente alrededor de este tema, porque el paciente le relata a uno cómo han sido esos episodios. Si ha habido complicaciones microvasculares, en el examen físico vamos a mirar eso, macrovasculares, si hay problemas psicosociales, la cavidad oral es muy importante en el examen físico y nos da elementos relacionados con la diabetes. Otros elementos, además de lo relacionado con la falta o con la ingesta alimenticia, también se relaciona con otros episodios, estrés, el consumo de corticoides, como decíamos los pacientes que tienen su terapia con antipsicóticos, sobre todo la olanzapina. Los pacientes también, algunos medicamentos desencadenan episodios de cetoacidosis o de hipoglicemia. Entonces es muy importante también interrogar bien alrededor del consumo de medicamentos en este tipo de pacientes. De la mano de lo anterior, como titulamos ahí, salud mental, ver si nuestros pacientes consumen sustancias psicoactivas y lo que venimos hablando,
episodios que se presentan de estrés, de depresión, manejo de la ansiedad, o sea que son elementos a tener en cuenta en esa anamnesis. Detallemos entonces bien el examen físico. Entonces, como siempre insistimos en salud, debe ser un examen adecuado de pies a cabeza. Y dentro de los elementos que vamos a tener en cuenta, entonces ya lo hemos dicho, un índice de masa corporal, peso y talla como elementos importantes. La toma adecuada de la presión arterial, ya lo hemos insistido cuando estamos hablando en las 3 posiciones, con todos los requisitos del reposo, no estrés, el descanso, tomar la medida en el brazo a la altura del corazón, ya eso lo vimos, pero entonces recordar la toma adecuada de la presión arterial. En el examen de fondo de ojo, recordemos en el diabético, muy importante, un buen examen para detectar, sobre todo en retina, alteraciones que se pueden dar. Vamos a mirar también que el hipertenso, decíamos, lo podemos controlar con el optómetra. El diabético es muy importante que lo controle el oftalmólogo y vamos a ver que si quiere un examen cada 2 años. Palpación de la tiroides. Hay nuevamente episodios de tiroides, vuelve la patología de tiroides a estar presente. Entonces, en el examen físico a nivel de cuello, buscar palpar bien esa tiroides, sobre todo en personal de género femenino. Piel. Habíamos dicho también la acantosis nigricans y su relación con la diabetes. También si nuestro paciente ya está en tratamiento con insulina, ver esos sitios donde se aplica la insulina, qué elementos vamos a encontrar en esa piel y que es importante que observemos. Entonces es importante insistir en observar detenidamente la piel de nuestro paciente. Y recordemos que una de las complicaciones es el pie diabético. Entonces en ese examen físico debemos detallar mucho el examen en pies. Como decimos ahí, inspección, palpación de los pulsos pedio y tibial posterior, que esté presente y cómo está ese reflejo patelar y el reflejo aquiliano. Mirar que el paciente le hacemos los ejercicios de propiocepción, vibración y recordemos lo del filamento. El nylon nos ayuda a esto. Palparle con ese elemento, esa fibrita de nylon, los lugares, sobre todo en la planta, y mirar detenidamente cómo el paciente nos cuenta y nos detalla lo que siente y el punto exacto en eso. Entonces, importante en ese examen físico, repitamos, insistamos, el examen adecuado de los pies, con todos los elementos que les estamos aportando. Entonces, examen físico completo de pies a cabeza, ahí le estamos resaltando lo importante, fondo de ojo, la toma de la presión, tiroides, el análisis de piel y un examen muy cuidadoso en lo que tiene que ver con la extremidad inferior, los pies. ¿En qué nos vamos a apoyar como exámenes diagnósticos? Van a mirar que es prácticamente los mismos que insistimos en el manejo del paciente de hipertensión, pero vamos a detallar algunos, sobre todo la hemoglobina glicosilada como más importante. Entonces, glicemia, la glicemia en ayunas, fíjate que nos ha servido mucho en la tamización y en los controles y en el examen, recordar la ayuda que nos aporta la glicemia. Ya hemos dicho de muchas maneras el perfil lipídico, colesterol, el bueno, el malo y los triglicéridos, el parcial de orina, y en ese parcial de orina lo que vamos a buscar y lo que es importante que orientemos, creatinina, elemento importante también, hemoglobina, hematocrito, y recordemos que mientras controlamos al paciente, nos tiene esas cifras alteradas de glucosa, la hemoglobina glicosilada es un elemento muy importante. Entonces, como apoyo diagnóstico, resaltar en el paciente diabético el empleo o el uso de la hemoglobina glicosilada. Microalbuminuria, ya habíamos hecho o dicho también anteriormente, en el hipertenso y aquí en el diabético también. La microalbuminuria, importante. El electrocardiograma y como elemento final de ayuda diagnóstica, recordemos el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Entonces tenemos el índice de masa corporal y tenemos la creatinina. Con esos elementos calculamos la tasa de filtración glomerular. Entonces, finalizamos este otro modulito, enfatizamos en la historia clínica, la anamnesis, el examen físico y los exámenes de ayuda diagnóstica.